nada, bienvenidos a este webinar de IA Verde, Inteligencia Artificial al Servicio de la Sostenibilidad, que creemos que es muy importante este tema porque la verdad que la IA está un poco envuelta de polémica por todos los recursos que está consumiendo, pero eso no quiere decir que la IA pueda ser verde y pueda ayudar a la sostenibilidad por el otro lado. Nosotros en Valgray pues también, bueno, también hemos estado haciendo otros eventos también del tema de sostenibilidad, etcétera, para el tema verde con la inteligencia artificial. También tenemos un curso que, bueno, no es la responsable del curso, una microcredencial en inteligencia artificial para territorios sostenibles, que es precisamente Ana Belén Ruescas, que tenemos hoy aquí, que es la ponente de hoy. Ana Belén es doctora en geografía, si no me equivoco, ¿no, Ana? Sí, doctora en geografía, profesora de la Universidad de Valencia y también en Valgray. Entonces, nada, muchas gracias a todos por venir, por vuestro interés en nuestros webinars, en nuestras actividades, en especial en este tema de la sostenibilidad, que también creemos que es muy importante. Y nada, yo os dejo sin más dilación con Ana. Hará una presentación, casi mejor si dejamos las preguntas al final. Tenéis tanto el chat como preguntas y respuestas para poderlas preguntar. Entonces, para poderlas dejar si queréis y al final pues las leemos o si queréis abrir el micro al final sin ningún problema. Así que nada, Ana, todo tuyo y nada, el resto, gracias y a disfrutar. Muchas gracias, Sergio. Voy a compartir mi pantalla y ¿Vale? comienzo con la presentación. Por cierto, se me olvidaba de la microcredencial. Si alguien está interesado, yo que sé, si queréis ampliar conocimientos en este tema, la microcredencial empieza la semana que viene. La primera clase es el miércoles. Lo digo porque si estáis interesados, podéis acudir a la web para más información, podéis preguntarme a mí sin ningún problema, o si no, al final lo podemos comentar, pero debería ser durante estos 2, 3 días para ahí poder cerrar la inscripción, etcétera, como toca. Pero bueno, eso que se me había pasado, digo, es que es muy, muy pronto y no lo había dicho. Vale, pues Ana, cuando quieras, todo tuyo. Vale, gracias. Sí, tengo un par de diapositivas al final de la presentación también Perfecto, perfecto. sobre la Vale. microcredencial por si hay interesados. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre, como ya ha dicho Sergio, es Ana Belén Ruescas. Quería introducir brevemente, la verdad, porque no hay mucho tiempo y porque, bueno, como también estamos ofertando esta microcredencial, hay muchos de estos temas que se desarrollarán allí. Este tema que yo creo que es de vital importancia es cómo la inteligencia artificial está transformando la forma en que tendemos y abordamos algunos de los desafíos que tenemos ahora mismo, algunos de estos desafíos globales. En concreto, el tema de la sostenibilidad. Solo para ponerme un poco en contexto de dónde vengo, soy doctora en geografía y soy profesora en el departamento de geografía, pero soy investigadora también en el Laboratorio de Procesamiento de Imágenes de la Universidad de Valencia, en el grupo bajo la supervisión de Gustavo Camps, que es uno de los gurús en inteligencia artificial en Valencia. Y de ahí que aparezca el logo también además del de Valgray, el logo del grupo donde me integro como investigadora. Sostenibilidad, ¿qué es sostenibilidad? Cuando la inteligencia artificial se pone al servicio de la sostenibilidad, en realidad, aunque como vemos en la imagen gráfica, es un concepto pues muy frágil, ¿no? En cualquier momento puede estallar esa bombeta, pero bueno, si lo que nuestra intención es utilizar la inteligencia artificial para o en servicio de la sostenibilidad, en realidad hemos de considerarla como una herramienta y una poderosa aliada en el contexto, por ejemplo, del desarrollo y del avance de los objetivos de desarrollo sostenible. Pues desde optimizar recursos, ¿no?, naturales hasta impulsar la economía circular, de la que también hablaremos un poco en la presentación. La inteligencia artificial verde lo que ofrece son algunas soluciones
con cierta innovación, ¿no? Y una parte innovadora para reducir el impacto ambiental y para promover un desarrollo que al menos sea más justo y más equilibrado, ¿no? En algunas áreas. Em, la idea es unir tecnología y conciencia ecológica y demostrar que el avance y el progreso digital pueden ir de la mano de la protección también de nuestro planeta. Esta es un poco la idea. Partiendo de esta viñeta, un poco así de broma, en realidad es una viñeta que salió durante el tiempo de la COVID, pero yo creo que sigue estando es muy actual, ¿no? Es una, pues no sé, un padre, una madre en una ciudad, por ejemplo, en este caso costera, en el que le está diciendo a su hijo, su hija, lávate las manos, ¿no? Porque si te lavas las manos, pues todo, no te vas a contagiar del COVID y todo va a ir bien. Y el COVID es solamente una parte de estas grandes amenazas en realidad, ¿no? Hay una recesión económica que cabalga sobre nosotros durante, ¿no? En muchos años. A esto le añadimos el denostado término cambio climático, que como sabéis ahora hay mucha presión por parte de muchos grupos, lobbies políticos para cambiar este concepto cuando es la realidad que nos rodea y aquí en Valencia lo sabemos muy bien, en concreto, ¿no? Por lo que va a pasar en octubre. Y a todo esto, o por encima de esto, tenemos un colapso de la biodiversidad evidente, una pérdida de especies animales y vegetales, pérdidas de cultivos, eh, momentos de hambrunas, grandes migraciones, luchas por los recursos, ¿no? Algunas de estas batallas que se están dando actualmente, tanto cerca de nuestras fronteras europeas, muchas de ellas que tienen mucho que ver, ¿no? con los recursos que pueden conseguirse. En fin, solamente para que tengamos esto, reflexionemos sobre todas estas cosas. Em, Cuando hablamos de los objetivos del desarrollo sostenible, en realidad estamos hablando de estos 17 objetivos que están en el marco de un proyecto mundial que está liderado por la ONU y también por la UNESCO. Y lo que quiere conseguir es que tengamos un planeta habitable y que podamos vivir tranquilamente no sé, que sea un lugar guay para vivir, ¿no? O con unas enfermedades controladas, que todo el mundo tenga comida, que la contaminación pues la tengamos también bajo control, que no haya injusticias por el hecho de haber nacido en un sitio o en otro sitio. Y para hacerlo se definieron estos 17 objetivos globales. En el laboratorio donde trabajo, por ejemplo, em, digamos que participamos en la consecución de estos objetivos utilizando muchos datos de observación de la Tierra, hacemos muchos estudios del medio, ¿no? El medio ambiente. Utilizamos observación de la Tierra mediante, por ejemplo, drones o imágenes aéreas, satélites. Y la inteligencia artificial, por supuesto, es una base, ¿no? Y muy importante para tratar estos datos con los que obtener algunos productos con los que avanzar en la consecución de estos objetivos. Como veis y como sabéis, los objetivos van desde escala regional a estatal, a europea, global. Realmente la idea es fomentar políticas que protejan el medio, que lo restauren si lo hemos fastidiado de alguna manera y promover un uso sostenible de los ecosistemas, tanto los terrestres como los marinos, como vemos, ¿no? En el objetivo 14. Gestionar de una manera adecuada los bosques, combatir la desertificación y revertir en la medida de lo posible la degradación de otros ecosistemas que ya ha comenzado, ¿no? Y por supuesto, tratar la pérdida de la biodiversidad. Este gráfico lo extraje de un estudio que está publicado he puesto aquí el número de identificación digital para que tengáis acceso. Y es cómo la inteligencia artificial, cómo se cuantifica
los impactos de los proyectos desarrollados con inteligencia artificial en los diferentes objetivos de desarrollo sostenible. En el gráfico que tenemos aquí se observa con claridad que los impactos positivos son claramente mayores que los impactos negativos. Los objetivos de desarrollo sostenible se separan en tres grandes áreas, que son las que veis en estos tres colores: el medio ambiente, la sociedad y la economía. Y en el gráfico que tenéis aquí representado muestra desde, digamos, un 0% de impacto positivo o negativo en el centro hasta un 100% en el exterior del círculo. Y cada uno de los objetivos de desarrollo sostenibles están representados también por uno de estos cuadraditos de colores. Eh, s- Creo que he puesto otra diapositiva, sí, un poquito más adelante, sobre, bueno, exactamente de dónde he sacado este gráfico para que podáis referiros a este trabajo, aunque he puesto aquí también el DOI. Los objetivos de desarrollo sostenible que aparecen en este gráfico dedicado a la economía circular van ligados fuertemente a este propósito, ¿no? La economía circular es, como se define según la Unión Europea, una economía en la que el valor de los productos, los materiales, los recursos se preserva durante el mayor tiempo posible mediante el diseño de productos duraderos que puedan ser reutilizados, reparados, reciclados, ¿no? Hay algunas palabras aquí clave en torno al concepto de economía circular: restaurar, regenerar, desarrollo verde, que tenemos en la infografía. La economía circular, por lo tanto, está ligada al respeto y a la preservación del medio, a su uso sostenible, por lo tanto, ligado a los objetivos del desarrollo sostenible. Eh, Objetivos de desarrollo sostenible similares, ¿no?, o con algunas coincidencias con un crecimiento económico en el que lo que se pretende es no agotar todos los recursos que hay en la Tierra. Y de ahí que surgiera la Agenda 2030. Aquí está el articulito de donde he sacado esa primera gráfica. Bueno, ¿cómo la inteligencia artificial puede contribuir a la economía circular y con ello también a los objetivos del desarrollo sostenible? Pues el potencial es enorme, eso es cierto. Básicamente, los modelos de economía circular lo que implican es diseñar actividades empresariales de manera que se minimicen las pérdidas de recursos, ¿no? Que las fugas de recursos y de la energía se optimicen de alguna manera, ¿no?, que no se pierdan en la cadena de valor. Y esta optimización se hace mediante la introducción de procesos y de servicios que prolonguen la vida útil de los productos o que obtengan beneficios medioambientales, sociales, económicos que sean positivos, ¿vale? Pero es verdad que esta transición desde o sea, de la economía sostenible basada en la inteligencia artificial es compleja y es difícil porque entre lo que se pretende, el sueño que se tiene, la ambición que se tiene, a la verdadera adopción de la inteligencia artificial en un proyecto de economía circular, pues hay un gap importante, ¿vale? Bueno, hablemos antes de qué es esto de la inteligencia artificial. Imagino que, bueno, muchos de vosotros los conceptos los tendréis ya claros, pero solo para ponernos en contexto. En realidad, yo, al menos desde mi punto de vista, considero inteligencia artificial cualquier tecnología de programas o software que tenga al menos una de las siguientes capacidades, ¿no? Que sea perceptiva, es decir, que pues a lo mejor pueda, eh, por ejemplo, mediante el reconocimiento, un software de reconocimiento facial sería considerado una inteligencia artificial porque tiene una percepción visual, ¿no? Podría ser también auditiva o textual o táctil. Que sea predictiva,
¿vale? Por ejemplo, los modelos basados o los modelos de los que se deriva previsión meteorológica, ¿no? Podrían también considerarse modelos de inteligencia artificial. Que ayude a la toma de las decisiones. Ahora sabéis que en algunos casos se hacen o se pueden obtener algunos diagnósticos médicos. Es verdad que siempre es recomendable que sea un doctor licenciado el que finalmente decida cuál es el diagnóstico, pero puede ayudar a, em, de alguna manera, limitar, ¿no? O según los síntomas, etcétera, este tipo de diagnósticos y ayuda a la toma de decisiones. Eh, que haya un reconocimiento de patrones a partir de datos, ¿no? Por ejemplo, una cosa que ahora está muy, muy en auge, pues todas las noticias falsas que aparecen en las redes sociales, pues cómo detectar o cómo hacer que visibles, ¿no? Que estas noticias no son reales, es decir, una extracción de información o de conocimiento que sea automática. Y también se considera inteligencia artificial cuando hay una comunicación interactiva, por ejemplo, los chatbots que últimamente ya aparecen en cualquier página web y en cualquier servicio, ¿vale? Esto también es una herramienta de inteligencia artificial. Y claro, el ideal sería que esta inteligencia artificial llevara un razonamiento lógico, ¿no? Que fuera lo suficientemente inteligente, no tanto autónoma como es ahora, como inteligente, para poder desarrollar teorías a partir de premisas. Eh, esta visión, ¿vale? Pues hemos dicho básicamente percepción, predicción, reconocimiento de patrones, comunicación, razonamiento. Abarca una gran variedad de subcampos. He puesto algunos ejemplos, pero hay muchos más. Y uno de esos subcampos de los que hablaré un poco más en mi presentación es el del aprendizaje automático o el aprendizaje máquina. También la inteligencia artificial está, como no, ligada, y sobre todo en el mundo empresarial, que supongo que algunos de vosotros formáis parte, en el avance de la digitalización de nuestros productos y nuestros servicios, ¿no? Em, la digitalización es importante porque se ha comprobado que ayuda a reducir emisiones de carbono. ¿Vale? Esto es importante para el medio ambiente. Se ha contabilizado que el uso de tecnologías digitales podría contribuir con esta reducción hasta un 20% de aquí al 2030. Em, pero es verdad que hasta ahora estoy hablando de cosas que suenan bien, pero no hay un sentido, ¿no? Todavía no hemos visto nada práctico. ¿Cómo hacer para que cómo se está utilizando la inteligencia artificial en un sentido práctico? Ahora mostraré o trataré de mostrar algunos ejemplos. Es esta nube que tenemos aquí de conceptos. Sí que estaría bien, no sé, pararnos, ¿no? En algunos, porque a todos nos está sonando. De hecho, son algunas de estas palabras, ¿no? Big Data y Cloud Computing y cosas así que de repente se ponen de moda y, ¿no? Surgen y luego desaparecen y vuelven a surgir. O en realidad se cambia un poco el término para denominar básicamente lo mismo. Pero es importante, todos estos términos de alguna manera están relacionados con esa digitalización y al fin y al cabo con la inteligencia artificial. ¿En qué áreas puede ayudar la inteligencia artificial para desarrollar un proyecto que sea sostenible? Pues en realidad ya he puesto algunos ejemplos, veamos algunos quizá más concretos enfocados al mundo empresarial. Pues diseño de productos circulares, ¿vale? Pues utilizar materiales y ciclos de vida de estos materiales y patrones de uso que optimicen, ¿no? O que se optimicen desde la misma fase del diseño del producto. Puede ayudar también con una gestión inteligente de los residuos, ¿no? Puede ayudar con un análisis de grandes cantidades de datos y hacer más precisa la predicción,
¿no?, que se puede calcular a partir de esos datos. Em, Puede generar nuevos modelos de negocio circulares. Tengo un ejemplo en la siguiente diapositiva que me parece muy curioso. Por ejemplo, mediante la creación de estas plataformas digitales con inteligencia artificial que conectan usuarios. En el campo de la agricultura y la producción sostenible, podría ayudar la inteligencia artificial a mejorar el uso que se hace del agua para el riego, por ejemplo, o reducir la cantidad de fertilizantes que se ponen en los campos y fertilizantes o pesticidas. Y también puede ayudar en la toma de decisiones y en la toma o hacer políticas, ¿no? Haciendo unas simulaciones de posibles escenarios que podrían darse. Algunos de los ejemplos que tengo en la presentación, voy a mostrar cinco casos rapidito. Este punto que veíamos antes de cómo con una plataforma digital poner en conexión, ¿no?, a personas que pueden optimizar recursos que se generan de una empresa o de un área hacia otra. Está esta empresa Too Good To Go, que utiliza algoritmos que lo que hace es predecir excedentes y además ponen en contacto a la gente. Es sobre alimentación, ¿vale? Es una app que se ha diseñado para evitar el desperdicio alimentario. Entonces se ponen en- en contacto los posibles usuarios que puedan utilizar los residuos que se producen pues en restaurantes, pues para luego hacer piensos o para, bueno, hay distintas variantes. Un caso también, un par de casos paradigmáticos españoles serían, por ejemplo, el de Repsol y Accenture o Accenture, no sé muy bien cómo se pronuncia, ¿no?, que utilizan la inteligencia artificial para hacer una gestión más inteligente de los residuos. Entonces, lo que hacen también es, además de eso, con la inteligencia artificial pueden anticipar posibles incidencias y las utilizan también para optimizar procesos industriales, pues mejorando el uso de la energía. Respecto al campo, que hemos puesto antes también como ejemplo, hay una empresa con sede en Andalucía que utiliza sistemas de monitorización, ¿no?, de algunas variables que pueden intervenir en el crecimiento de ciertos cultivos y en el uso del agua para el riego. Hace unas semanas hubo también un evento de inteligencia artificial para la economía circular y tuvimos la ocasión de escuchar también el uso que están haciendo dos empresas con sede en la Comunidad Valenciana que utilizaban para algunos de sus procesos, ¿no?, inteligencia artificial. Por ejemplo, Hidracua puso este ejemplo de computer vision para monitorizar las redes de agua potables y para monitorizar también las depuradoras. He, he puesto aquí el enlace a los vídeos con todas las charlas para que algunos de vosotros que podéis estar interesados las podáis o escuchar o revisitar si estuvisteis en en este evento. Y tenemos una empresa también dedicada de Vera a monitorizar el ciclo de vida de los productos de diferentes marcas y lo hace también utilizando datos y algoritmos de inteligencia o de machine learning e inteligencia artificial. Sobre algunas cosas importantes cuando nos planteamos un proyecto de inteligencia artificial son los datos con los que se nutren, los datos con los que aprenden los algoritmos. Son la parte más importante del proceso, es una parte fundamental. El origen de estos datos puede ser muy diverso.
su naturaleza puede ser muy diferente. Pues tenemos bases de datos relacionales, ¿no? Si nuestra empresa trabaja con este tipo de datos, o medidas tomadas por sensores in situ, como hacen en mi laboratorio, o sensores in situ o sensores satelitales. También, pues algunas, podría darse el caso, ¿no? de tener datos en forma de encuestas, y bueno, muchísimas más cosas. Quiero remarcar que sin unos buenos datos, nuestros modelos no nos van a ofrecer unas salidas eh, válidas, unas salidas que tengan una precisión y, y un, me sale el término en inglés, pero bueno, que sean lo suficiente, una accuracy, ¿no? Que sean lo suficientemente buenas y precisas para nuestros objetivos. Los datos, por lo tanto, son la base del aprendizaje, porque los modelos al final lo que hacen es aprender de estos datos, aprenden los patrones, las relaciones, los comportamientos que se dan a partir de estos datos. La calidad de estos datos influye en la predicción, ¿no? Necesitamos que los datos estén limpios, que sean completos, que estén bien etiquetados, ¿no? En el caso de estas clasificaciones, para generar resultados más fiables y útiles. También, como los datos permiten la generalización, lo que necesitamos son un rango de datos amplio, ¿no? Necesitamos ejemplos variados para que el modelo pueda aplicar lo aprendido a datos que no ha visto todavía. También, si tenemos más datos, en general mejora el rendimiento, ¿vale? Más datos significa muchas veces una reducción del error y puede mejorar o no la capacidad predictiva. Y es una cosa muy importante cuando trabajamos con aprendizaje máquina e inteligencia artificial es esta parte de los sesgos, ¿vale? Los sesgos en los datos se reflejan en los modelos. Si los datos contienen prejuicios o están desequilibrados, el modelo también tendrá prejuicios, estará desequilibrado y puede afectar, por lo tanto, a su ética y a su justicia. Y estamos viendo algunos ejemplos en las noticias bastante flagrantes sobre esto, ¿no? En una antigua red social que era muy popular. Bueno, quería simplemente mostrar un poco con lo que trabajamos nosotros en el laboratorio. He dicho que trabajamos con muchos datos de satélite o también datos de in situ y de otros tipos de sensores y, nos basamos o nos centramos en estas variables climáticas esenciales. Las variables o los datos varían, evolucionan en el tiempo y en el espacio, y la inteligencia artificial y los métodos del aprendizaje máquina nos sirven para encontrar relaciones entre las distintas variables, para detectar, por ejemplo, en los casos de variables climáticas, pues algunos eventos extremos, para analizar este conjunto de datos, para predecir la evolución de ciertas variables, etc. El aprendizaje automático, al que estoy haciendo mención todo el rato, el machine learning en inglés, ¿no? Es una rama de la inteligencia artificial. Permite a las máquinas aprender de los datos y mejorar su rendimiento sin ser constantemente o explícitamente programadas, ¿vale? No son modelos no determinísticos en este sentido. Utilizan algoritmos para identificar patrones y para tomar decisiones de una manera autónoma. Em, el ejemplo que he puesto aquí, ¿vale? Es simplemente para resaltar pues la variedad de datos que puede manejar, ¿no? Datos Big Data, multidimensional, espacio-temporal, mente heterogéneo. Con todos estos datos, lo que permite es estudiar esos patrones, a partir de ellos hacer predicciones, por ejemplo, de variables climáticas, detectar anomalías, combinar, por ejemplo, si queremos detectar o predecir cuándo va a haber una sequía, podemos
coger una variable pues, de humedad y una variable de temperatura, ¿no? Y tendríamos un producto predictivo sobre una sequía o sobre cómo de productivos son ciertos cultivos, etcétera. En el aprendizaje automático tradicional se suele trabajar con un modelo simple, ¿vale? Esto sería pues, una función que tiene unos datos de entrada, que sería x, y con los que obtendríamos una predicción o un resultado que sería y. Lo que suele pasar es que estos modelos, estas funciones pueden convertirse en una caja negra, ¿no? Si no comprendemos cómo el modelo llega a sus conclusiones, em, pues nos puede dar predicciones muy precisas, pero no sabemos muy bien qué es lo que está pasando ahí. Y en realidad no nos basta con que la predicción sea precisa, necesitamos entender qué es lo que está haciendo el modelo. Necesitamos modelos transparentes, necesitamos modelos explicables. Em, para ello, y una de las maneras de hacer estos modelos más entendibles es introducir conocimiento científico previo, ¿vale? Podemos combinar estos datos con principios físicos o principios ecológicos o sociales y que van a hacer que nuestro resultado, además de ser súper preciso, tenga sentido y podamos interpretarlo de la manera correcta, ¿no? Esto le da robustez y le da fiabilidad a los modelos. Básicamente lo que queremos es esto, meter aquí la física, ¿vale? Meter combinar estos datos con estos principios físicos, integrar conocimientos científicos en el entrenamiento del modelo, básicamente. Hablaríamos, por lo tanto, de esta machine learning o deep learning, ¿no? Aprendizaje máquina o aprendizaje profundo, consciente de la física, guiado por la física, informado por la física, incluso restringido por esta física. Esto garantiza coherencia física y lo que hace es que no obtengamos resultados que contradicen las leyes de la naturaleza. La inteligencia artificial, por lo tanto, se enfrenta a importantes desafíos que no se pueden resolver solo con más datos y con computadoras o con más rápidas, sino que necesitamos poner nuestro cerebro en ello. Necesitamos hipótesis, necesitamos conocimiento del dominio, ¿vale? Necesitamos conocimiento de la física. Si respondemos ahora mismo a estas preguntas, aunque se está avanzando mucho, la respuesta a todas estas preguntas ahora mismo, ¿los modelos respetan las leyes de la física? Sería no. ¿Qué aprendió el modelo? Pues no lo sé. ¿Obtiene relaciones causa-efecto? Ahora mismo no las obtienen, ¿vale? La mayoría de los modelos, si los aplicamos tal cual, ¿vale?, no respetan las leyes más elementales, pero hay soluciones. Y en esto es en lo que, o hacia lo que hay que trabajar. Ya he dicho, los modelos en principio no respetan las leyes de la física, hagamos a los modelos conscientes de la física, ¿vale? Hay que integrar estos principios físicos en los algoritmos y hacer que no contradigan las leyes fundamentales. Para entender qué aprendió el modelo, necesitamos desarrollar una inteligencia artificial que sea explicable, ¿vale? Esto permite abrir esa caja negra y entender los patrones que ha aprendido el modelo, ¿no? Cómo toma las decisiones, qué variables son más relevantes para obtener ciertos resultados, etcétera. Entonces, en realidad, esto es fundamental si queremos que la inteligencia artificial se use de una manera, bueno, que se use con confianza en algunos sectores claves, ¿no?, del medio, ¿no?, o de la energía. ¿Y obtienen relaciones causa-efecto? Pues hay que investigar, hay que hacer más hincapié en la inferencia causal, que busca no solamente identificar
esos patrones o esas correlaciones entre los datos, sino también las posibles relaciones causales que haya entre las variables. ¿Vale? Y esto es esencial ah, pues para que, pues, para que haya una evidencia, eh, para que lo que estemos haciendo sea efectivo, tenga cierta efectividad. Bueno, quería contaros un poquito qué hacemos en el laboratorio en la Universidad de Valencia. Es un poco autopropaganda, pero autopublicidad. Pero bueno, para que veáis cómo los profesionales y académicos que nos dedicamos al aprendizaje máquina y la inteligencia artificial estamos tratando de ver el conjunto, ¿no? Del sistema. Em, en el laboratorio lo que tenemos es una propuesta interdisciplinar, ¿no? Lo que hacemos es combinar dentro de la inteligencia artificial el aprendizaje máquina y también la neurociencia visual. La idea es estudiar sistemas complejos, que es lo que hay en la otra parte de la diapositiva. Las aplicaciones a las que nos dedicamos en el laboratorio son muy variadas. Son problemas además globales en muchos casos y ligados o definidos por los objetivos del desarrollo sostenible. Y basamos nuestro enfoque de investigación en la necesidad de esos modelos, como ya he dicho, que sean explicables, basados en leyes científicas y capaces de generar inferencia causal útil para la toma de decisiones sostenibles. En esta gráfica se resume básicamente pues, estos objetivos, ¿no? Modelizar y comprender el sistema terrestre mediante el aprendizaje automático y la comprensión de los procesos. Modelización y predicción dinámica basadas en datos más modelización híbrida, ¿no? La vinculación de estos modelos físicos sería estos Hybrid Physics Aware Machine Learning que veis en esta bolita. Y por último, esta explicabilidad o inferencia causal, ¿no? Modelos comprensibles e interpretables. Uno de los Una de las últimas referencias que se han publicado por parte del equipo es este libro en Deep Learning for Earth Sciences, editado por el jefe, en este caso el supervisor director de nuestro grupo. Bueno, quería comentaros, casi para concluir, ya sé que solo es una introducción a todo esto, pero que es la idea que teníamos para esta charla, que comenzamos la semana que viene esta microcredencial. Es un curso de inteligencia artificial para territorios sostenibles que consta de dos partes. La primera versa sobre los fundamentos de la inteligencia artificial, es decir, esto que hemos estado hablando en este seminario, ampliarlo, y una introducción también a los métodos, al aprendizaje máquina y al aprendizaje profundo. Es un curso que está enfocado a profesionales que tienen poco tiempo para estudiar. Es corto, en este caso, comienza el 28 de mayo, termina el 16 de julio, es solo una vez a la semana, los miércoles, y solamente hay una hora presencial, más 2 horas de trabajo autónomo. Estas 2 horas de trabajo autónomo son lecturas y ejercicios y algunos challenge semanales, ¿no? Por parte de los profesores del curso. Después del verano, ah, está planificada una segunda parte donde ya se hace una explicación de las aplicaciones de la inteligencia artificial a la sostenibilidad territorial, y la variedad de temas es muy amplio. Pues desde la gestión del agua, la gestión de la energía, ciudades sostenibles, campos sostenibles, sequías, inundaciones, etcétera. Todavía no hay una fecha de comienzo exacta, pero entre septiembre y octubre de este año. Bueno, he puesto aquí la dirección de la matrícula que ya Sergio os hará llegar.
Y solamente para que tuvierais una idea, bueno, aquí están las fechas equivocadas. ¿A quién va dirigido este curso? Profesionales entre 2 y 5 años de experiencia en gestión de soluciones digitales. Necesita cierta base, tampoco hay que... A ver, la idea es introducirse en el mundo de la inteligencia artificial y, por supuesto, aquel que tenga pues, cierta base estadística y cierta base de programación, pues lo va a disfrutar un poquito más, pero no es un limitante. No queremos limitarlo a esto, ¿vale? Es una primera etapa en un itinerario más amplio y está también impartido por esta red de profesionales, profesores de la Universidad de Valencia, profesores de la Universidad Politécnica de Valencia y profesores que vienen de algunas áreas privadas, ¿no? De empresas de distintos campos. Eh, y me parece que con esta sí, diapositiva termina ya mi exposición. He puesto aquí las coordenadas del grupo donde estoy integrada, por si alguien tiene más interés. Y voy a dejar de compartir mi pantalla. Muchas gracias, Ana. Y nada, abrimos turno de preguntas. La podéis escribir o podéis abrir el micrófono y comentarle lo que sea, Ana. Así que, bueno, cualquier cosa. ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Venga, pues me animo yo, me animo yo. A ver, mi pregunta es más, aunque estamos en un entorno científico, mi pregunta es casi más de opinión o de tu opinión por tu parte que otra cosa. Yo no sé, para ver un poco cómo ves tú la predisposición de gobiernos, empresas grandes en utilizar la IA a favor de la sostenibilidad. O es todo, a ver, sí, estamos que si Agenda 2030, que si no sé qué, pero si realmente hay una predisposición, nos están haciendo movimientos a nivel europeo, mundial o español incluso, hacia eso, hacia, oye, vamos a usar esta IA a nuestro favor para potenciar la sostenibilidad y llegar a esos objetivos medioambientales que se están marcando, sobre todo los gobiernos de Europa. Bueno, si alguien más quiere decir algo, la discusión está abierta, ¿eh? Yo creo que desde la Comisión Europea y la Unión Europea sí se están haciendo esfuerzos en ese sentido, sin ninguna duda. De hecho, se está poniendo mucho dinero y mucho esfuerzo en impulsar, ¿no? Todo esto. Ahora bien, ya vemos lo que está pasando en el mundo, ¿no? Hay una Sí, ola el mundo va reaccionaria del otro bastante lado. importante que, Mm, que está interrumpiendo los procesos, eso es verdad. Pero vamos, mm, no. A ver, yo creo, como dice José Antonio Marina, el filósofo, que avanzamos poco a poco. A veces avanzamos 3 pasos, luego vamos 2 para atrás, luego volvemos 3 más para adelante, ¿no? Pues un mm. poco, vamos avanzando poco a poco. Oh, bueno, Pero bien, es mi bien. opinión personal. Sí, sí, no, por Igual eso en yo te la la sala hay preguntaba, otras opinión personas que tienen personal, otra opinión. aunque estemos en un entorno científico, te preguntaba por tu opinión, porque al final es, bueno, aunque se puede intentar hacer mucho desde universidades, investigación, etcétera, luego quien realmente tiene que tomar esas decisiones de aplicar todos estos conocimientos, estas tecnologías a la IA, digo, al mundo real, pues no lo hace o no pone trabas, etcétera. Pero Mm. bueno, gracias por tu respuesta. ¿Alguien más tiene o una opinión sobre este tema o alguna pregunta, algún comentario que hacer a Ana Belén? Sí, hola. No sé si me Hola. oís. Sí, te Sí, oigo, Ángel, ¿no? Sí, soy Ángel, me iba a presentar ahora. Respecto a este tema, yo creo que Europa está poniendo tantos esfuerzo y dinero como trabas en la adopción. No tenemos ningún momento en el mundo cabida en la lucha de la inteligencia artificial hoy en día. Lo que hemos hecho siempre es legislamos muy bien. Te lo digo porque ya he tenido reuniones con el Ministerio de Agricultura con un proyecto muy trascendente Ujú. en el sector primario, el cual
me han dicho pues cómo se mueve, digamos, la legislación en Europa y prácticamente en España. Cómo protegen esos datos férreamente en los cuales mi proyecto necesita nutrirse y trabajar, cómo siguen orgullosos de cómo están llevando su trabajo y cómo protegen, te rechazan directamente, no nos toques nuestro trabajo, no nos hagas lo que estamos haciendo que resuena bien a los que mandan, no nos cambies el paradigma y nos digas que durante ya un año que lo he presentado estamos perdiendo el tiempo de esta manera desde hace mucho tiempo, claro. Entonces te lo digo desde vivencia personal y bueno, estoy viendo que seguimos dando a conocer que estamos haciendo mucho, pero no lo estamos integrando. Entonces, esto es opinión personal y vivencia personal. No es, bueno, puede ser opinión porque bueno, me toca muy, muy de cerca y no puedo ser objetivo del todo, pero bueno, es vivencia. Entonces, por ese lado, noto que Ana asiente con la cabeza y bueno, es algo que me está sucediendo hoy en día, que sigo luchando para que esos dirigentes abran la mente y no protejan, digamos, su trabajo, sino que vean el beneficio de la inteligencia artificial aplicada. Y bueno, por ese lado no pierdo la esperanza. Por otro lado, también quería preguntarle a Ana, que me interesa mucho su trabajo en el laboratorio, en la universidad, y entrando un poco más técnicamente, quisiera saber si con los modelos que entrenáis son open source, lógicamente modelos españoles no tenemos. No sé si estáis en comunicación con el gigante que tenemos en Barcelona, nuestro ordenador. Creo que tenemos algún proyecto de entrenar nuestra propia inteligencia artificial, pero bueno, creo que deberíamos de adoptar una rueda que ya hay y adoptarla a ¿sabes? A nuestras necesidades, no crear una rueda desde el principio porque estamos muy por atrás. Y por eso mi inquietud de qué modelos, con qué empresas, digamos, y si puedes hablar un poco sobre eso, entrenáis vuestros modelos, ya que hoy en día relativamente en un ordenador pequeño, que prácticamente alguien que se dedica al mundo de la informática puede tener en su casa, se puede descargar su propio modelo y de ahí relacionando los guardarraíles y dotándole de esa física de la que tú hablabas. ¿Con qué modelos trabajáis, Ana? Perdonad mi extensión. Cuando me pongo a hablar a veces me Sin cuesta problema, parar. sin problema. Hay tiempo. Bueno, sí, entiendo la frustración porque, bueno, eso en realidad nos pasa un poco a todos, ¿no? Que a veces estás convencido de tu trabajo y que va a mejorar y va a servir para algo y pues allá eso, cuesta convencer a... Por eso precisamente lo que tenemos que hacer es eh, vender cosas robustas y eso supone un esfuerzo importante y, bueno, y de vez en cuando luchar contra la frustración. Sobre, sobre el modelo, sobre los modelos que utilizamos, casi todo lo tenemos en abierto, porque nuestra filosofía es todo abierto. Y si vas a la página web del grupo, podrás encontrar ahí algunas cosas. Tenemos también un GitLab y casi todo. También he de decir que sí que trabajamos con con el Barcelona Computer Center y otros. Pero tenemos también nuestros propios servidores y, en fin, Ajá. como trabajamos en la parte más, claramente somos una universidad, trabajamos en la parte más básica. Trabajamos en el desarrollo de algoritmos para mejorar pues, ciertas aplicaciones o simplemente desarrollar los algoritmos. Eso también hay algunas personas en el grupo que se dedican a la parte más fría, por así decirlo, ¿no? Yo soy más aplicativa porque evidentemente soy geógrafa, no, hay cierto background que no tengo De y acuerdo, sí, no te lo que preocupes, hago es Ana. aplicar, ¿no? Básicamente. Lo que me preguntaba Pero más que nada es como sí, prácticamente la única inteligencia artificial europea que tenemos es Mistral, sí, por ser francesa. sí. No sé si dentro de Europa incluso veo que no estamos trabajando en la línea que estamos trabajando, porque Ya. vosotros tendríais que tener un acceso exclusivo a Mistral, ya que es la única inteligencia artificial europea, pues no. Entonces veo que estáis cogiendo modelos open source de empresas cualquiera que sea
y de ahí estáis haciendo el Machine Learning y el Deep Reset, y, bueno, el Deep Reset, perdón, el Deep Learning para que vuestros proyectos solo cojan, digamos, esa física que vosotros queréis y utilice solo esos parámetros y no se salga ni dentro de vuestras decisiones. Muchas gracias por tu tiempo, Ana, no te preocupes. Vale. De todas maneras, echa un vistazo a la página web que hay Sí, algunas cómo cosas. Vale, vale. Muy interesante, Ángel, la pregunta, gracias. ¿Alguna cosilla más? ¿Alguna pregunta, un comentario que queráis hacer? ¿No? ¿Seguro? Me acabo así que saco el mazo tipo subasta. Nada, pues lo dejamos aquí entonces. Acabamos 5 minutillos antes. Nada, muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias, Ana, por tu charla que ha sido muy interesante. Nada, os emplazo si tenéis más interés, como ha dicho Ana, a revisaros en la web de Valga y tenéis más información del curso. La podéis pedir, incluso lo podemos pasar también. Y bueno, espera, tenemos aquí a alguien que ha respondido. Vale, muchas gracias. Vale, gracias, Lina. Nada, entonces, si queréis alguna más información de esta microcredencial, pues nada, la podéis preguntar. Incluso os pasaremos, como decía Ana, más información, el enlace y demás para la inscripción. Y estamos en Valgray, ya sabéis bueno, siempre estamos haciendo cosas y cosas y cosas. Os esperamos en próximos eventos también, próximos webinars. Y nada, muchas gracias y buenas tardes y paséis una buena noche también. Gracias. Adiós, muchas gracias. Gracias, un saludo. Igualmente. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Ana.